vuelve a ser. Siguiendo la prescripción de la moral en turno, el deseo de tiempo, abstinencia, soledad. Estas tres obras, digamos, como si todo el proceso creativo de montaje empieza cuando yo empiezo a estudiar la maestría, y ahí sucede algo que digamos que es bastante particular, y es que inmediatamente yo entro a la maestría, el proyecto, el trabajo de grado o la tesis con la que yo pensaba graduarme, o la tesis que yo pensaba investigar en la maestría, cambió rápidamente. Cuando digo cambió rápidamente, no quiere decir que rápidamente pasé de un lado para el otro, sino que todo lo que yo había pensado con respecto a Van Gogh, la idea era hacer una tesis sobre Van Gogh, una especie de obra teatral sobre Van Gogh en donde se pusiera en juego el concepto de resistencia o la idea de resistencia. Un poco la pregunta con la que yo empiezo la maestría es: ¿qué significa resistir en el arte contemporáneo? Cuando hablamos de resistir, ¿a qué nos referimos? Y digamos, empiezo con esa pregunta, y para mí el referente fundamental cuando entro a la maestría, que de hecho no lo tenía en cuenta, pero debería subir ese ensayo, los dos ensayos, como un poco la tesis de investigación y el ensayo que yo hago cuando entro a la maestría, porque me parece que es material. La tesis con la que yo parto, el ensayo que yo parto para la tesis, es tomando como referente a Van Gogh como una idea de resistencia. Resistencia física, por un lado, resistencia conceptual, y también, y cuando hablo de resistencia física y conceptual, también estoy hablando de algo que en ese momento, y creo que eso tuvo que ver con el cambio después que tuvo la tesis, y es que Van Gogh es un referente, o era un referente, sigue siendo un referente, no solo de cómo encarar el arte desde el arte mismo, más allá del mercado, más allá del reconocimiento, más allá inclusive de una posible estética, sino una batalla contra sí mismo, como una idea de cómo se ubica uno en el mundo, cómo se ubica uno en el mundo en tanto artista, en tanto persona, en tanto ser humano o inhumano, y cómo se ubica. Entonces, como les decía, muy rápidamente esto cambia por una situación muy particular que vivo, y es que, bueno, por dos razones: una propiamente académica de la maestría y otra personal. La académica es que inmediatamente entramos una profesora, Heidi Abderhalden, nos dice en una conversación informal, la primera semana de clases de la maestría, nos dice que ese primer semestre deberíamos aprovecharlo para dejarnos contaminar lo que más pudiéramos de todos los contenidos que viéramos en la maestría, de tal manera que esa contaminación también permeara la idea de tesis, que si después de ese primer semestre decidíamos la tesis que teníamos, bien, pero si cambiaba de acuerdo con esa contaminación que viviéramos en el primer semestre, pues también bien. Entonces eso me quedó sonando a mí, porque de alguna manera yo entré muy obsesionado con la idea de empezar a trabajar de una vez la tesis. Siempre como que trato de que las cosas que tengo que hacer, sobre todo obligaciones de todo tipo, sacarlas rápido, a ver. Pero eso me aligeró, porque dije, bueno, pues sí,
pues sí, démosle tiempo a ver qué pasa con eso. Esa fue una primera cosa que sucedió en el primer semestre, entonces digamos que tomé un poco frescamente esto de Van Gogh y más bien empecé justo a dejarme contaminar a ver qué pasaba. Y lo otro que fue lo más relevante, digamos, a nivel personal, es que justo cuando termino el primer semestre tengo una ruptura afectiva, una ruptura con la pareja que tenía en esos momentos, o sea, hay un rompimiento, y digamos que eso me marcó todo el resto de maestría, y toda la vida, diría yo. Todo el resto de maestría lo marcó de qué manera, en que, pues, no sé, era tan fuerte el proceso de duelo, era tan fuerte la carencia, la pérdida, toda la cantidad de sentimientos involucrados, el desasosiego, todo era muy fuerte, era difícil, era casi que insoportable, difícil de soportar, total que como eso era algo que yo cargaba y estaba cargando en ese momento, entonces casi que todas las tareas y los trabajos de lectura, trabajos de gestos, de imágenes, que ponían en la maestría en los diferentes espacios académicos, de alguna manera yo los llevaba hacia allá, hacia el estado que estaba viviendo. Entonces, si había que hacer un ejercicio de caída en un taller de cuerpo vibrátil, entonces yo hacía la caída del duelo, relacionaba la imagen de caída, la relacionaba como con la pérdida de la persona y las personas involucradas en la pérdida. Si había que hacer un ejercicio de sonoridad, entonces yo involucraba como los alaridos, las sensaciones que tenía, y los objetos que aparecían tenían que ver como con esos alaridos que se referían a la pérdida y todo eso. Total que me di cuenta ya terminando como el primer año de la maestría, me di cuenta que contaba como con un montón de materiales que se habían dado en diferentes espacios y que todos hablaban de lo mismo, y era un poco qué sentía con respecto a eso que estaba pasando, y se referían directamente al duelo, a algo que estaba viviendo, con respecto a esa pérdida que había tenido. Decido entonces enfocarlo todo hacia allá, ya tanto la tesis escrita como la tesis práctica. En la maestría de artes vivas uno hace un trabajo práctico, una obra, un trabajo de artista, y ese trabajo de artista está acompañado como por una reflexión o un trabajo de investigación escrita articulada. Las dos cosas son independientes pero están articuladas, es decir, el trabajo escrito es algo que se va desarrollando a medida que uno va haciendo la obra, pero tiene su propia autonomía. Y lo mismo la obra como tal, independiente de lo que uno escriba, y de la tesis, ¿sí? Y de la tesis, el libro de artista, como se llama en la maestría, que uno crea al final, pues también tiene su propia autonomía. Entonces, bueno, la cosa quedó así, quedó eso, Don't Shoot, y la obra se llamó Don't Shoot, de duelos y ensayos, Ahí, como yo escribo en alguna parte, fundamentalmente se puso en juego, si hablamos a nivel conceptual, lo que llamé posteriormente la resistencia, crisis y alarido. Sí, en el 2016 tengo otra ruptura afectiva, y por algo, una crisis también que se dio en Polimnia en ese momento, decido trabajar también en esa crisis afectiva como unos materiales estéticos. Ya tenía un poco más de conciencia de que un poco en las crisis, en tanto uno como artista, lo que hace en las crisis, sobre todo cuando son crisis fuertes, duraderas, como que señalan una frontera, señalan algo importante desde el punto de vista de que algo definitivamente termina y algo comienza, como define la crisis Brecht. Brecht define la crisis como lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces, con un poco más de conciencia, empiezo a trabajar también estéticamente
esas cosas que me causaron esa ruptura, y lo llevé hacia el terreno de la confesión. ¿Qué significa confesarse? O más que qué significa confesarse, ¿por qué no confesarse? Es decir, ¿por qué en el arte o qué significa la confesión en el arte? Cuando uno se confiesa, ¿uno qué confiesa? Cuando uno confiesa algo, tanto artista está confesando qué relación tiene eso con algo de la propia vida, con algo como... Y entonces ahí ya venía un concepto de la maestría, y ahí también se afina mucho en ese proceso de confesiones el concepto de exposición, también qué significa exponerse desde el punto de vista de la confesión, y otra vez la temática era el duelo. Entonces aparece Dos Confesiones 2 con sus propios materiales, sus propias dinámicas, sus propios textos, las propias personas acompañantes. La diferencia radical, digamos, entre Don Chut y Dos Confesiones 2 para ese momento es que Dos Confesiones 2 ya no tenía que darle cuentas a nadie. Sí, en Don Chut, de alguna manera, todos los materiales siempre había que darle cuentas a un profesor, a un espacio académico, a un trabajo de tesis, sí. En Dos Confesiones 2 era casi que por gusto, por placer, por pura necesidad propia. Y también, como les digo, en ese momento, tal vez si no sucede esa crisis tan fuerte que vivimos en Polimnia, de pronto Dos Confesiones 2 o no habría salido o se habría demorado más. En ese momento, y cuando estaba haciendo Dos Confesiones 2, no necesité terminar la obra y presentarla y hacer, bueno, todo esto son obras de teatro, es decir, que se crean y salen a temporada, y yo pertenezco a Polimnia también, o soy parte integral de Polimnia, y las obras que se crean, en la medida en que ellas mismas señalen esa posibilidad y esa potencia, entran en el repertorio del grupo, en el repertorio artístico del grupo. Entrar en el repertorio artístico del grupo hay que mirarlo desde varias perspectivas. No es solo una obra que se presente cuando se necesite o que se está moviendo constantemente, sino también repertorio significa investigación, es decir, que hay una investigación en curso. La obra se presenta, pero porque se sigue investigando lo que esa obra, por lo menos así hemos de alguna manera trabajado el repertorio en Polimnia. Listo, ¿continúo? Sí, dale. Dice gestos. Puede ser respetuoso y puede ser afectuoso, si ve que sí, pero eso, bueno, continúo, bueno, continúo, es decir, ¿ves? El lenguaje. Gestos expresados de la obra. Elementos estéticos de la obra. Duvian. La actitud del sabio, el sendero del chamán, el baile de los que sobran, el ritual de despedida al hermano muerto, el canto de las moscas, Lucifer vociferante ante el cuerpo que exorciza su dolor, círculos, vueltas, girar sin ningún sentido. ¿Hay sentido? ¿Es necesario que haya? Enfrentamiento con el enano, sudor, lágrimas y silencio. Mandala dispuesto para la colectividad. Javier, 1. Multiplicidad de colores y sonidos armónicos, eufonía. 2. Movimientos coreográficos contrapuestos, respirar y canto de las moscas. 3. Espacio biográfico y ritual, autoficcionalidad. 4. Construcción del monumento lapidario, mandala. Fabio, una mesa con agua, la canción de Cohen, el camino señalado en su trasegar, el perchero donde se realiza el revestimiento, el círculo ritual, las piedras apiladas, el balde con agua, la vela, el reloj, el cuaderno, un espejo que se quiere romper, el mandala que se
reconstruir, los colores de los 7 chakras, la máquina de escribir, la voz de Nietzsche, la serie de Carranza. Y Claudia, golpes de luz, paisajes sonoros, claro y oscuro, objetos rituales, la escritura en la máquina, la voz y la vibración del sonido del hombre. Listo, paso al siguiente. Eventos, acciones específicas, emotivas, emocionales, tensionantes de la obra. Julián, colorear un mandala mientras el amor persiste en anunciar su ruina, un chamán y un recorrido en el que se prepara un combate, bailar inútilmente, ridículamente, soberbiamente, esplendorosamente, dolorosamente. Homenaje a un hermano que se murió en el peor momento, como siempre. Exorcizos, 24 cantos de mosca, los alaridos de Lucifer, la máquina de guerra que no se sabe escribir. La dignidad de la derrota y del cuerpo liberado del infierno. Silencio y construcción colectiva de la experiencia. Javier, 1. El caminante hacia el sol, arrobamiento espiritual, meditación en voz alta. 2. Abad, confesión, carta a la muerte, identidad. 3. Canto de las moscas, Atlas cargando el peso del mundo, explosión, sobreposición de pensamientos y emociones. 4. Piedritas, cadencia cíclica, armonía. Era respirar, pero entonces era respirar como un ascenso desde alguna profundidad en algo, en agua o algo así, y que efectivamente fuera el ascenso a la superficie para poder respirar. Pero pues no sé, eso muy elaborada y muy figurativa tal vez, pero sí me gustó la idea del ascenso. Entonces por eso lo que propuse es un ascenso. Entonces ahí sí puede pasar al anterior, Fabio, perdón. Es un ascenso a una montaña que fuera en forma de espiral. También, digamos, rechacé un poco lo del enneagrama, pues como posible recorrido, porque se me hizo más complicado. Entonces por eso propongo el ascenso en forma de espiral, y los rooms, las partes, las pausas, están como distribuidas más o menos periódicamente. También pensé que bueno, listo, o sea, esta metáfora que respirar, salir del caos, salir del desasosiego, digamos, y llegar al sosiego, y pues qué es lo que significa ya llegar a la cima. Y llegar a la cima también es como literalmente lo que se ve cuando se sube a una montaña, poder ver como el recorrido que se hizo, poder ver ya desde el final qué fue lo que pasó, qué fue lo que hay atrás, qué fue lo que se dejó, y como ver el panorama. Es el estertor del cuerpo, ¿sí? Como el aire, lo que tú dices, el estertor. Entonces digamos que se construye sobre eso. Todo esto está relacionado para nuestro proyecto, en que a mí como nuevo docente de la SAD me piden un proyecto de investigación, y lo que yo pienso es cómo recoger una dramaturgia de este proceso, de esta vivencia, de esta experiencia, este proceso vivencial y también estético. Y se llama el proyecto tríptico del desasosiego por una poética del duelo, porque la idea de recoger esta dramaturgia es una dramaturgia que se mira en el campo más expandido del concepto en la contemporaneidad, que tiene que ver más cómo organiza uno y cuál es el diseño que le da a unos materiales, y menos como la palabra que refleja una determinada experiencia. No solo es la palabra, sino los materiales. Entonces, bueno, eso sería entonces la idea del tríptico del desasosiego por una poética del duelo, con esta idea de dramaturgia expandida, es volcar como todo esto, toda esta experiencia con los materiales que hay, videos, fotos, textos, sonidos, todo lo que hay, convertirlo en un libro digital, pensando en esa idea de dramaturgia expandida, que el libro digital puede ser
se asume o se toma como un buen dispositivo para señalar esta idea de dramaturgia expandida de la experiencia vivida. Yo diría eso, no sé ustedes qué más, Fabito, pues yo les digo como si ustedes nunca hubieran visto nada ni sabido nada de todo esto, como para también darme el velo de la ignorancia y pensar cómo expondría yo esto, que entre otras cosas, Fabito, nosotros tenemos también un montón de materiales que habría que recuperarlos con respecto a las socializaciones que hemos hecho, por ejemplo, de la García y todo eso, de Don Chus, de Dos Confesiones, de esas obras. Marihuana, estrépito, vibrato, performance, grieta, gravedad, perjuicio, esperpento, herido, zanjado, promesa, perdición, rendición, santificación, gesto, destrucción, acción, encarnizamiento, sujeto, objeto, permanencia, estructura, ruina, mente, tranquilidad, espíritu, pensamiento, ideal, dialéctico, argumentativo, propositivo, epidermis, arbitrariedad, crepúsculo, ocaso, amanecer, soberbia, acontecer, temor, miedo, susto, identidad, política, micropolítica, macropolítica, dolor, venganza, censura, historiografía, categoría, falsedad, creación, proceso, apertura, ficción, proyecto, fin, escucha, deseo, intención, disolvencia, ontología, distancia, renuncia, control, jerarquía, pensamiento, metáfora, capa, superficie, mirada, operación, multiplicidad, resonancia, material, ejercicio, fin, Becker, seminario, problema, angustia, dislocación, desplazamiento, estertor, dirección, singularidad lúdica, obra, arte, régimen, Aristóteles, acción, conocimiento, signo, Rancière, estética, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, dispersión, fracturación, cambio, eje, heterogeneidad, vida, colocación, impulso, opacidad, extrañeza, hiperbolización, colocación, otredad, caída, actitud, creación, límites, interregno, otredad, familiaridad, telón, privilegio, forma, coleccionista, deriva, vagabundeo, pensar, proyecto, campo, gesto, complejidad, lejanía, preguntas, desplazado, testigo, historia, voz, pliegue, relación, espacio, escultura, habitar, estría, llegada, acción, reacción, situación, problematización, territorio, presencia, acontecimiento, artista, temporalidad, ausencia, afuera, pensar, lugar, ética, voy a poner en escena todo lo que a mí me gusta de la vida. idea, deseo, pulsión. ¿Qué es lo que a mí me gusta de la vida? El cigarrillo, fumo. ¿Qué es lo que a mí me gusta de la vida? Beber, voy a beber. ¿Qué es lo que a mí me gusta de la vida? La marihuana, voy a fumar marihuana. ¿Qué es lo que a mí me gusta de la vida? Los libros, voy a poner los libros. ¿Qué es lo que a mí me gusta de la vida? El discurso, voy a poner el discurso. ¿Qué es lo que a mí me gusta de la vida? Hablar, voy a hablar. ¿Qué es lo que a mí me gusta de la vida? Exacerbarme, me voy a exacerbar. Y todo eso lo puse. Todo eso. Hoy, evidentemente, en una organización. Y ahí apareció algo que fue importante, digamos, y es que Heidi, viendo eso, dijo, ¿sabes qué? Ah, bueno,
algo que se me había olvidado decir es que cuando yo empezaba el proyecto, cuando empecé el proyecto de tesis sobre Van Gogh, yo no pensaba actuar, sino que pensaba dirigir. Y pensaba dirigir a los compañeros de Polimni. Sí, pensaba hacer la obra con ellos. Un Van Gogh con ellos. Y ya tenía reparto, y ya tenía imágenes, ya tenía escenas y todo eso. Por X o Y motivo, esta primera cosa de materiales pues no se podía con ellos. Entonces yo hice esto que les digo, ahí como para pasar el rato, palabra importante, rato. ¿Y qué significa un rato? Como para pasar el rato, hice eso. Y resulta que Heidi vio algo en esa experiencia, vio algo, y es que me dijo, ve, aquí hay algo sobre tu memoria, hay algo en estos materiales, hay algo como de que tú quieres apresar de un pasado. Y entonces dice, es que uno muchas veces hace obras mirando lo que en las anteriores no solucionó, mirando lo que en las anteriores era una pregunta que no pudo solucionar y que ya tiene la solución, mirando un dispositivo que no cuajó del todo y ahorita sí cuaja. Tal vez lo tuyo es como mirar eso, en qué ha consistido tu memoria de actor. Por supuesto, todos los que tenían que morir murieron. Suscribo completamente las palabras de Litvinov, 2019. Bueno, la referencia no les voy a decir cuáles son, porque qué mamera. Suscribo completamente las palabras de Litvinov con las que empieza su reseña sobre el autorretrato de Giorgio Agamben. Abro comillas. Cuando las palabras no alcanzan para indicar aquello que se desea decir, se recurre a las imágenes. Pero no para colocar a estas en el lugar de aquellas, porque tampoco son suficientes. Se trata de generar una tensión entre lo legible y lo visible, que en su derrotero comience a afectar el propio proceso de la escritura, generando como resultado un texto híbrido, sin género, poblado de imágenes sin autonomía. Pero ambas partes unidas en el rectángulo del libro logran captar por un instante el de la lectura, cuando se mira una imagen, y el de la visión, cuando se leen los enunciados, el recorte de una vida. Así, el texto no es el resultado de una praxis, sino de una poiesis, es decir, no de una voluntad que se expresa de modo inmediato en una acción, sino en las mediaciones que implican el pasaje de la sombra a la luz. Cierro comillas. Ahora bien, cuando ese recorte de vida está expresado en una obra teatral, en tres, el tríptico del desasosiego, para el caso particular que nos ocupa, estaríamos inmersos en la indagación de una labor dramatúrgica expresada de la forma más contemporánea posible para intentar una organización de materiales que recoja no solo las palabras, pobres palabras que apenas sí rozan la experiencia vivida, sino toda la constitución de la imagen de lo que en su momento fue experiencia estética concreta sobre un escenario. Es por ello que no pretendo, ni quiero tampoco, una recopilación dramatúrgica que se exprese solo en palabras y por lo tanto hacerle el juego a una sustancia dramática representativa en el mejor modo de la historia teatral occidental, sino más bien en un libro que intente capturar el devenir y los impulsos primigenios de lo que fue esa experiencia. Experiencia de duelo, de pérdida, de hastío, de vacío, en algunos momentos casi vacuidad, que en su momento operó como una superposición entre dos materiales de naturaleza distinta, pero complementaria, el duelo y la estética. En el prólogo a Superposiciones,
DNI Deleuze 2010, Adrián Kanji en su estudio sobre Deleuze define el tipo de escritura que adquiere el nombre de superposición. Cita, es la producida por modos de expresión que evolucionan no paralelamente y que alcanzan puntos de intersección, zonas de pasaje, una superficie de inserción densa en una trayectoria, un encuentro en una ondulación preexistente, o como gusta afirmar Deleuze, una boda entre dos reinos, una doble captura contra natura. Termina cita. El tríptico del desasosiego superpone dos experiencias que transitan el mismo cuerpo doliente. El trabajo del duelo con todas sus características de fases, incertidumbres, impotencias y en última instancia la carencia de deseo, y la poética propia que se instala en ese mundo extraño, mundo de la desolación que acarrea el cuerpo doliente y que configura todo un devenir estético, imágenes, sensaciones, lugares, recuerdos, música. Esas dos realidades, duelo y poética, configuran el derrumbe de lo que fue y ya nunca volverá a ser, y la obligación subsiguiente de construir sobre esas cenizas un nuevo mundo. Dice gestos. Puede ser respetuoso y puede ser afectuoso, si ve que sí, pero eso, bueno, continúo, no, bueno, continúo, es decir, ¿ves? El lenguaje. El usuario está anclado al centro, lo cual nos permite que también uno esté girando, ¿no? Así como uno gira con los zapatos. Ah, sí, ahí está. Uno puede navegar la habitación, ¿viste? Y uno está pegado al centro. Uno es el que gira en la misma habitación toda la vida. El tiempo pasa, pero uno no se Muy mueve. inquietante, entre Parece otras muy cosas, linda de esa esto, que recreación. tal cual la imagen Que que eso me lleva a otras planteaste de Van cosas, o sea, Gogh, como lo de la con la licencia, habitación, la porque puerta, la ahí, pues ventana, yo la que le voy a cama, decir el mañana en la levitar, reunión fue a las Javi, es, bueno, primeras probemos, imágenes hagamos que una yo tuve de maquetica esta obra, de la tesis. Es decir, esta obra inicialmente se iba a llamar Van Gogh, o el amigo B, o como fuera. Y la idea de esta obra inicialmente era todo un recorrido sobre la vida de Van Gogh, no necesariamente un recorrido histórico, sino un recorrido como de sensaciones a partir de su vida, a partir de su relación con Theo, a partir de su relación con la pintura. Y hay algo muy importante de Van Gogh que creo que es lo que cruza todo, desde el comienzo hasta el final, más allá de que esté o no esté. Hago una digresión aquí, espero no perderme, y es que en algunos, no sé si Fabito estuvo en esa presentación en la maestría, en una de las entregas que hice de la maestría, donde ya Van Gogh, digamos, era un referente que tal vez no era lo central ni lo medular del proyecto, sino que ya la tesis estaba yendo hacia otros lados. Víctor Viviescas hizo la siguiente observación: cuando terminó toda la entrega, es decir, el pasón, el ensayo, él dijo, siento el fantasma de Van Gogh, siento que Van Gogh está ahí en la atmósfera, en el aire, que Van Gogh está ahí como presencia ausente. Entonces, decía que esas imágenes que tú planteas fueron las primeras que yo tuve en la cabeza como para trabajar esto con Polimnia. Supongamos que esto se hubiera llamado Van Gogh o el amigo B, y había dos ideas fundamentales ahí. Una, la resistencia en el arte como pregunta, ¿qué significa resistir en el arte? Y otra hipótesis muy fuerte, y de alguna manera eso acompaña Don Chut, Confesiones y Respirar, es qué significa un cuerpo que resiste y qué significa el cuerpo que lleva al límite, al máximo, sus, digamos, su capacidad de movimiento, su capacidad de estar, sí, es decir, las tensiones máximas que se pueden operar en un cuerpo para que el cuerpo esté obligado a resistir. Digamos que ese es el núcleo y ese es el entronque con Van Gogh, que creo que nunca ha desaparecido. Y ese entronque tiene que ver con un concepto muy importante en Van Gogh, que es la fe. Es decir, la fe, la creencia, y la creencia como motivación de energía, como impulsor de algo que no se sabe hacia dónde va a llegar, hacia dónde se va a dirigir, pero va.
Entonces Van Gogh de alguna manera fue esa especie de presencia ineludible e inevitable en el comienzo de la tesis y que se fue convirtiendo y que está en casi que en todas las instancias de Don Chut, específicamente de Don Chut. Entonces Van Gogh atraviesa toda la obra, es decir, Van Gogh está, al final se invita a un Van Gogh, pero en la mitad de la obra se está diciendo quién quiere, quién necesita, quién puede, para qué, por qué ser Van Gogh, y de alguna manera todo ese inventario de palabras, palabras que ocurren en Don Chut, es como una especie también como de colección, como una especie de colección gestual a nivel de palabras, pues de alguna manera ese es Van Gogh. Pero nada, si alguien me dice, usted está echando carreta porque no está Van Gogh por ningún lado, yo le digo, sí, tiene toda la razón, es un pajazo mental. Si alguien me dice, y desde que empieza hasta que termina yo vi a Van Gogh, y yo es que así lo hicimos, es que eso estaba predestinado también. Entonces Van Gogh, hay un textico que podríamos recuperar, yo lo recupero, de Héctor Rojas Erazo sobre Van Gogh, en donde señala específicamente este asunto de la fe, que cuando Van Gogh se veía rezando o arrodillando, era increíble la energía el destello que producía, era un cuerpo muy vivo en ese sentido. Entonces, bueno, eso es Van Gogh. Yo tengo con respecto, me parece muy buena la metodología que está surgiendo ahorita, de pronto concentrarnos en Don Chut con los materiales, con las preguntas, responderlas y de pronto crear un microproyecto, un microlibro, así sea de manera estructural o así sea mental o tenerlo claro. Me parece muy bien porque de alguna manera ese puede ser el pequeño laboratorio para todo el proyecto. Pero yo tengo solo una inquietud y es una inquietud personal. Es que de alguna manera cuando Fabito apunta que hagamos la cosa con Don Chut y empezar por ahí, es porque de alguna manera Don Chut ya casi que está agotado en sus materiales. Es decir, está la dramaturgia muy sesuda, muy completa, está la tesis como libro, están las fotos, está el video, está la ponencia de Medellín, digamos que Don Chut es el que más materiales tiene como para poder iniciar este laboratorio, pero justo eso a mí me hace pensar en confesiones y en respirar dos deudas que yo tengo y que yo creo que en los próximos 15 días voy a salir de eso, por lo menos las deudas más. Una es intentar aproximarme a una dramaturgia ya escrita de dos confesiones y de respirar, cómo sería eso, porque Don Chut tiene esa propuesta y creo que es conveniente también esa propuesta con confesiones y con respirar a ver qué pasa. Es posible que no pueda, que no suceda nada, pero es posible también que surja como una dramaturgia escrita ahí de eso. Y también una serie de textos, esa es una deuda. La otra deuda es una serie de textos que ya están, pero que necesito recopilarlos. Unos están en Facebook, otros están en mis cuadernos, en mis diarios, y me parece importante recuperarlos. Los textos de Facebook atraviesan todo el tríptico y los textos del cuadernito del diario atraviesan respirar. Me parece importante, yo recopilo eso para la próxima e inmediatamente lo recopilo, lo subo al Drive para eso. Y la otra deuda, que esa tal vez me lleve un tris más de tiempo, es que yo siento que hacen falta, hay dos textos que me gustaría cogerlos y volverlos ensayo, volverlos como un poco más sesudos. Uno es el programa de mano de confesiones, en donde se señala pues qué implica un duelo y qué hay que hacer para afrontar un duelo. Entonces ese es uno de los textos que me gustaría ampliar un poco, amplificar un poco, como para señalar algo que es también, que atraviesa todo el proyecto, y este proyecto es sobre el duelo, una poética del duelo y cómo el duelo se puede volver una poética. Y es que aquí hay una postura que me parece muy importante como material conceptual también, y es necesario elaborar duelo y uno de los signos de la contemporaneidad. Yo no me voy a meter en eso, me voy a meter en la postura con respecto al duelo, pero uno de los signos de la contemporaneidad es que el duelo como ritual se está acabando.
Es decir, ya no hay posibilidad de elaborar duelos porque esta misma dinámica en la que estamos de no hay comienzo ni hay final de las cosas, sino que hay un eterno devenir que no, sí, que no termina nunca, entonces hace que el duelo ya no sea innecesario, sino que sea inoficioso, inoportuno y que ya sea casi que un concepto que está siendo venido a menos. Entonces, la preocupación que yo tengo con respecto a la metodología, que la comparto plenamente, es estos otros materiales, porque yo creo que particularmente yo me dedicaría como mucho más a esos materiales. A esos materiales y también a algo que en el camino, en algún momento, creo que lo hablaríamos y miraríamos a ver un plan para eso, ejecutar un maldito plan para eso. Y es que la idea es que en estos momentos yo me sitúo en el entrenamiento de un cuerpo para este proyecto, desde el punto de vista de este sueño que tenemos de presentar, de presentar las 3 obras un mismo día y ver eso qué consecuencias tiene pues para el duelo, para mi cuerpo y también para el proyecto como tal, sí, y ese entrenamiento que digo en el que estoy, en el que ahí voy como apresándolo, como incorporándolo a mi vida, a mi cuerpo y a mi vida en determinado momento, como para que hablemos de eso, cómo podemos hacer unos registros de eso, unos registros que se vayan, como que vayan señalando un caminar en el tiempo, y en ese sentido yo estoy disparando para todos lados. Hay algo que me parece importante que tengamos en cuenta, y es que hay 3 obras y que tienen su propia territorialidad y su propia autonomía, pero también hay materiales que atraviesan todo. Sí, hay materiales, cuando tú hablas de gestos me gusta mucho, porque a veces uno podría decir, hay un gesto de respirar, hay un gesto de confesiones que también está en Don Chut, o hay un gesto de sí, y de todas maneras hay materiales, hay materiales que atraviesan todo el proyecto, y es importante tener como ese vector ahí, tener ojo que de todas maneras nosotros podemos, en el esquema que